Bien, compañeros, estamos reunidos acá para debatir, para conversar, para intercambiar opiniones en torno a un texto perteneciente al libro Facticidad y Validez de Jürgen Habermas, particularmente el capítulo que dice relación con la política deliberativa, un concepto procedimental para la democracia. Vamos a intentar aquí entre todos responder a un par de preguntas. Una de ellas es, ¿puede decirse que los argumentos políticos están orientados a la eficacia retórica y han de valorarse, por tanto, desde ese punto de vista? Otra pregunta que también intentaremos abordar es, ¿qué puede aportar un modelo normativo de democracia deliberativa propuesto por Habermas a la realización de la democracia en las sociedades actuales? Bueno, todos intentaremos abordar esto desde nuestras lecturas, desde distintas perspectivas, a partir de lo que plantea Habermas. En lo particular, voy a yo proponer una salida que tiene que ver con un ámbito concreto de aplicación de las nociones de democracia y política deliberativa, tal como las trata Habermas en este texto. El tema en particular que yo hoy traigo a colación para tratar todas estas cuestiones es la relación existente entre la razón ilustrada y la fe cristiana en el debate público. Así que voy a partir por dos definiciones, luego entrego la palabra para que vayamos dialogando entre todos. Primero, lo primero que hace Habermas es definir la política, ¿cierto? Como un escenario de procesos de poder y que por lo tanto este debe ser analizado desde el punto de vista de las discusiones y enfrentamientos que están guiados por intereses particulares, ¿no? Esta perspectiva coincide con la definición de poder de Foucault, que sostiene que el poder no se tiene, ¿cierto? No es algo que se posee como una cosa, sino que se ejerce y que por tanto se encuentra diseminado por todo el tejido social. Esto me parece que es importante porque permite problematizar la noción de política deliberativa de doble vía. Eh, Puesto que podemos encontrar procesos de poder inclusive en el ámbito de la esfera pública informal. Este es un concepto crucial para Habermas, esta relación que hay entre eh, la esfera pública formal, que está dentro de los ámbitos parlamentarios, como él bien lo dice, y la esfera pública informal, ¿cierto? Que son todos los debates que se dan en la sociedad sin un fin dirigido necesariamente a la toma de alguna resolución. Así que con esto dicho, en primer término, cedo la palabra, compañeros. ¿Qué opinas tú, Luz, por ejemplo, en torno a estas primeras definiciones importantes que hace Habermas, definición de política, poder, relación eh, entre el ámbito público parlamentario y el ámbito público informal, digamos? Bueno, yo también estuve investigando acerca de algunos conceptos claves en la política deliberativa. En este caso, Habermas habla mucho de las condiciones del discurso, porque entendemos también que esta forma de política está basada en el proceso discursivo y en el análisis de los argumentos, tanto que sostiene que se le da validez al mejor argumento. Entonces, las condiciones del discurso son importantes. Por ejemplo, que los participantes deben cumplir con las reglas básicas de igualdad, de inclusión, de razonabilidad y de ausencia de coacción para poder interpretar los argumentos expuestos en el debate y se pueda llevar a un consenso realmente a través de la deliberación. En ese sentido, me llama mucho la atención y pensando aquí en mi país, en lo que sucede en mi país, pensaría yo que es bastante ilusorio en estos momentos pensar en esos espacios de deliberación porque las condiciones en estos momentos realmente no serían las favorables para decir que todas las personas estarían incluidas en ese debate público. Entonces, ese es uno de los conceptos claves que me pareció muy importante y que está muy ligado a lo que es en sí la democracia deliberativa. Bien, hay una pregunta importante
que tocas, Luz, que tiene que ver con si es posible llevar adelante este modelo de democracia deliberativa en cualquier contexto, digamos. Hay países como, bueno, tú lo describes, en los que resultaría totalmente ilusorio pensar en cumplir con una serie de procedimientos a los que apela Habermas para establecer argumentos a partir de una razón intersubjetiva, ¿cierto? Sí, Eso toca de manera muy interesante, me parece, Luz, este cuestionamiento que se hace en torno a la aplicabilidad de la noción de la política deliberativa. Qué le parece a usted, Jorge, esta primera aproximación que hace Luz, que me parece interesante, porque cuestiona hasta dónde podemos llegar, ¿cierto?, con la democracia deliberativa. Un elemento importante en este debate es que al final la democracia se juega en la opinión de las personas o en la decisión de las personas. Por ende, la pregunta es si toda democracia deliberativa es aplicable a todo tipo de institución o de institucionalidad. Desde mi perspectiva personal, voy a meterme en mi perspectiva personal, creo que no. Creo que la democracia deliberativa tiene un límite y ese límite es la aceptación del poder de las mayorías. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros miramos el ejemplo de Chile, en Chile se ha intentado instalar una constitución donde aún hoy día, habiendo perdido dos momentos, digamos, para eso, se sigue creyendo que es posible. Entonces ahí entra el otro concepto, que sería no el poder de las mayorías, sino que el poder de las minorías. ¿Cómo influye? Bueno, voy a volver un poquito al inicio. Luz plantea que esto tiene mucho que ver con la comunicación. En definitiva, es la única posibilidad de entender que las sociedades se manejan con la aceptación comunicacional respecto de la factibilidad real de del procedimiento y de la normatividad. Ahora, eso no significa que no hayan gente que quiera aprovecharse comunicacionalmente, desde una perspectiva retórica, por ejemplo, y apunte a lo emocional, respecto de cómo manejar cierta normatividad necesaria para. ¿Ya? Y hoy día estamos un poco en esa situación en distintos países. ¿Ya? No sé, pongo el ejemplo Caso Dominga. Caso Dominga se ha manejado de una manera política que sigue estando ahí sin resolver y que ha puesto en el escenario que la comunicación dada entre la institucionalidad, ministros o consejos de ministros versus la aceptación de esas técnicas, la técnica, digamos, que está establecida o el método establecido para poder definir si es factible o no factible, está en veremos. Por lo tanto, ninguna institución, dicho así, ninguna institución puede llevar la democracia deliberativa hasta el extremo. Esto puede sonar casi extraño, un poco dictatorial, ¿cierto? En el sentido de que hasta qué momento aceptamos la democracia deliberativa. Ese es un poco mi punto, mi primer punto. Interesante, y creo que vamos ya encontrando, desde ya vamos encontrando algunos puntos de convergencia. Como decía Luz y Jorge, la democracia deliberativa vendría a ser aparentemente más que nada un horizonte normativo ideal hacia el cual poder apuntar para construir consenso, ¿no? No siempre es posible, estamos claros, y muchas veces nos encontramos también con una noción del discurso político que se recuesta sobre un enfoque retórico tendiente más hacia la eficacia, hacia poder justificar determinados órdenes de dominación. ¿Qué le parece a usted, Marisol, estas primeras aproximaciones que vamos encontrando? Mira, ahí en la parte de si se puede aplicar la democracia deliberativa en todos los tipos de organización social o conjunto social dentro de lo que es un Estado, hay una parte que me llamó mucho la atención en el texto, porque discrepo en la realidad, en el mundo actual. Yo soy funcionaria pública y estoy dentro de una jerarquía administrativa. Y aquí se dice que el poder político
puede concebirse entonces como una forma abstraída de poder social, articulada de forma estable que permite intervenciones sobre el poder administrativo. ¿Y cómo se entiende el poder administrativo en este texto? Es decir, sobre los cargos organizados en términos de una jerarquía de competencias. Y eso, al menos en Chile, nuestro país que nos comunica a tres integrantes del grupo, no se está dando porque la adquisición de la jerarquía no está siendo por competencia. Por lo tanto, uno puede pensar que el aparataje administrativo en el cual se sustenta el poder político, las políticas sociales, el Estado y el gobierno no están funcionando. Y ahí viene el tema de que, ¿qué son las instituciones? Las instituciones funcionan bajo un esquema administrativo. Y si estamos eligiendo por amiguismo, por el mero transcurso del tiempo, por tutelas laborales, se está haciendo lo que se llama la grasa estatal, o sea, un estado mamotrético, elefantiásico, estamos teniendo falta de resolutividad en cuanto a los problemas de las personas, porque no se está trabajando con prolijidad y esmero como debería ser la función pública. La distancia ahí entre lo administrativo político versus las personas está muy lejana, muy lejana. Muy lejana, muy lejana. Y de hecho, Habermas es parte de los últimos de la escuela de Frankfurt, tiene las bases de una parte racionalista, de una parte sólida, y que se contrapone con el posmodernismo, que va parte de la posverdad en la cual estamos viviendo. Entonces, él está siendo el último de los pensadores vivos de la última corriente que enfocaba con seriedad las propuestas filosóficas desde Kant en adelante. Bien, ya que estamos cuestionando justamente la aplicabilidad del modelo de la democracia deliberativa, como prometí al principio, quiero poner sobre la mesa un ámbito de aplicación concreto eh, donde podemos ver que efectivamente eh, los principios del modelo conceptual de la democracia sí pueden encontrar un vaso comunicante importante. Sin embargo, y aún así es muy difícil encontrar que se cumplan a cabalidad todas las aristas de la política deliberativa. Comentaba al principio que un ámbito de aplicación puede encontrarse en el debate público entre la razón ilustrada y la fe y la religión. En el mundo existen más de 4.000 religiones, motivo por el cual se hace importante poder reflexionar sobre estas cuestiones de todas maneras. Y hay un debate eh, hay un debate bastante icónico entre justamente Habermas y Benedicto XVI, en su momento Joseph Ratzinger, en el que justamente conversaron sobre estas cuestiones. Y una de las preguntas era, bueno, ¿puede la religión o pueden los creyentes participar en el debate público? Y justamente una de las cuestiones que plantea Habermas es la posibilidad de que en el debate público participen los ciudadanos para construir un consenso sobre una base cultural común, aportando razones, ¿cierto? Cumpliendo con ciertos criterios de validez que, como recordaremos, tienen que ver con la inteligibilidad, la verdad, la veracidad también, la rectitud, eh, principios que tienen que ver con la teoría de la acción comunicativa de Habermas. Y justamente uno de los desafíos importantes era preguntarse si la religión puede abandonar esta pretensión de verdad intrínseca para someterse a este formato, para aportar razones a partir de un prisma secular, a partir de un prisma que tiene que ver con la razón ilustrada. Y si bien Ratzinger y Habermas tienen nociones totalmente distintas acerca de lo que es la verdad, Ratzinger evidentemente un representante de lo que es la verdad revelada y Habermas por otro lado un representante de esta concepción de la verdad consensual, sí llegaron a un punto. La secularización, dice Habermas, es un proceso de aprendizaje continuo
entre todas las visiones que puedan estar presentes en la esfera pública. Y un debate relativamente reciente justamente sobre el matrimonio, por ejemplo, homosexual en Irlanda, en la que se realizó un referéndum, instancia que justamente habla sobre este vaso comunicante que debe existir y que da forma a la política deliberativa de doble vía entre la esfera pública informal y los ámbitos ya formales, procedimentales propiamente hablando. En este caso particular en Irlanda, las discusiones públicas incluyeron mucho debate sobre el papel de la religión en la sociedad y particularmente la Iglesia Católica, que históricamente ha tenido una influencia significativa sobre estas cosas, se opuso claramente al matrimonio homosexual, argumentando que iba en contra de la moral cristiana. Sin embargo, gracias a un proceso deliberativo, gracias a un proceso en el que se respetaron eh, los parámetros del diálogo racional, de la comunicación, de la construcción intersubjetiva de la verdad, hubo inclusión entre todos los actores de la sociedad para conversar en torno a este tema, y permitió que las voces religiosas y no religiosas pudieran dialogar respetuosamente, y que ninguna se impusiera por sobre la otra, apelando a una suerte de verdad inmanente, ¿cierto? De que una es superior por sí sobre la otra. Entonces, aquí voy con esto y con esto termino esta parte. Hay un ámbito y hay distintos ámbitos de aplicación donde la política deliberativa, estos principios pueden guiar la discusión racional eh, al interior de la sociedad, entre distintas facciones. Aunque me sigue pareciendo, como ustedes ya venían diciendo, que es muy difícil encontrar también que se cumplan a cabalidad todos los elementos. Bueno, de hecho es una propuesta teórica y la teoría en sí tiene que tomar elementos y dar un marco en que tenga una finalidad de perfección, del óptimo, del deber ser mayor. Entonces, obviamente que como teoría puede funcionar, pero en la aplicación práctica puede fallar o no ser completamente aplicable. Sí, también respecto a la pregunta de si de pronto se puede aplicar o no, considero que es una teoría buena que sí se podría aplicar en algunos espacios. Sería incluso muy beneficioso, como es el caso que nos estás exponiendo, pero también considero que para que se cumplan esas reglas discursivas que se requieren para poder analizar los discursos políticos, toda la argumentación puesta en escena, pues se necesita también una preparación del ciudadano. Pongo un ejemplo puntual. Aquí en Colombia tenemos muchos problemas medioambientales por el caso de la extracción minera. ¿Qué sucede? Vienen las multinacionales, eh, pues empiezan sus excavaciones y todo eso, y a veces no tienen en cuenta a las comunidades que están en esa ubicación geográfica, que son comunidades que se terminan afectando por la contaminación de los ríos y por una cantidad de elementos que hacen daño a su salud. Aparte de eso, pues bueno, también ponen en riesgo la fauna, la flora. Entonces, ¿qué pasa? Considero yo que en ese tipo de espacios sería muy bueno eh, estar, que el pueblo pueda debatir, que el pueblo tenga esa oportunidad de deliberar y de razonar eh, sobre qué tan bueno es o de expresarse, para que no hayan efectos tan negativos en las poblaciones. Pero ¿qué pasa? Que también tenemos mucha ignorancia, tenemos problemas en la calidad educativa en muchos contextos, sobre todo en las poblaciones rurales. Entonces, eso dificulta también esa eficacia retórica racional. Entonces, ya en este caso, esa eficacia retórica sería más persuasiva porque les resulta más fácil que una eficacia retórica racional, donde realmente se pueda hacer un análisis como el que propone Habermas de los discursos, porque es que
también hay que preparar a la población para eso. En ese sentido, entonces, considero yo sí, sería aplicable, pero antes de eso sería necesario preparar a las comunidades involucradas para que eso se lleve a cabo. Planteaste algo bien interesante respecto de la comunicación habermasiana en relación a la legitimidad que tiene que tener para la sociedad, ¿ya? Y de hecho, Habermas instala su gran teoría en la teoría de la acción comunicativa, estableciendo que el movimiento del ser humano, del hombre, en términos democráticos, en términos de existencia, se basa en la comunicación. Y él, su gran tema, a partir de esa acción comunicativa, de la teoría, por un lado, también había hablado de la opinión pública. Y aquí viene el punto de donde quiero tomar un poco algunas cosas que tú planteaste. La opinión pública es manejable, por lo tanto, retóricamente se puede usar, ¿ya? ¿Por qué? Porque la opinión pública hoy día, a lo mejor antes no tanto, por el tema educacional, por una serie de circunstancias más bien estructurales de las sociedades, donde los ilustrados eran pocos, ¿ya? O las personas que podían acceder a los medios de comunicación eran pocos. Hoy día, la existencia de los medios de comunicación masivos hace que la retórica comunicativa sea un elemento trascendental para algunas personas. Y por otro lado, uno sigue a aquellos que quiere escuchar. Por ende, no tiene ningún conocimiento amplio de la realidad, sino que lo tiene muy restringido a su propio grupo de existencia. Entonces, en ese escenario, la opinión pública hoy es manejable. Y por ende, el poder político, que es un poder, ¿ya?, usa la democracia deliberativa en esa lógica, en tratar de que la opinión pública acepte sus presupuestos, ¿ya?, con todo lo que significa la legitimidad de esos presupuestos, ¿ya?, y por ende sea parte de esas narrativas. Ese es un concepto muy moderno, esas narrativas, ¿ya? Esas narrativas que se van instalando como elementos trascendental para la existencia del ser humano. Y ahí uno puede ver, no sé, los animalistas, los ambientalistas, y etcétera, 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 ¿ya? Donde cada uno de estos grupos responde a sí mismo respecto de lo que quiere escuchar y por lo tanto aporta a eso que quiere escuchar, ¿ya? Entonces, en ese contexto, la normatividad democrática de la norma procedimental, llamémoslo así, ¿ya?, requiere de que el ser humano común y silvestre tenga un conocimiento mayor de la realidad, cosa que hoy día es muy difícil, ¿ya? Y ahí, si uno mira, una de las preguntas que nos hicieron, creo que es la última, ¿ya?, ¿qué puede aportar un modelo normativo de democracia deliberativa de Habermas a la realización de las democracias en las sociedades actuales? O sea, puede aportar muchísimo, pero para ello tiene que estar establecido o ordenado de una manera tal que las personas que toman las decisiones finales no sean cooptadas o no sean influenciadas de manera negativa por estas narrativas mayoritarias que se dan en los medios de comunicación social hoy día, ¿ya? Cuando uno observa, no sé, Instagram, YouTube u otros, uno encuentra cada aberración del portugués. Yo creo que frente al tema de la masividad, eh, la, la mayoría no está siendo sinónimo de una democracia plena en estos momentos, porque lo que se ve que es masivo, que es mayoritario, no quiere decir que responda a un razonamiento. Entonces, esa masa no es una masa crítica, es una masa que está siendo manejada por una minoría, que es lo más peligroso, que así lo veo yo. O sea, en este momento, si uno de los riesgos antiguos frente a la democracia era excluir a las minorías, yo creo que un mayor riesgo es que las minorías manipulen a la masa, porque se estaría dando un contrasentido. Y ahí sí que no estaríamos en una verdadera democracia. Sería una apariencia de democracia. Y ahí es donde me surge el tema, que es uno que me lo encontré interesante y recurrente, que es ese pacto silencioso de aceptar la alternancia del poder. O sea, en este momento estamos aquí
nos aguantamos, aceptamos, tenemos una cierto acuerdo, o si un pacto no escrito, pero al próximo me toca a mí. Y ese tipo, y si nos remitimos al tema de la tragedia de Antígona, fue la ruptura de la alternancia la que generó todo el conflicto. Porque el que le correspondía dejar al hermano no dejó el poder y el otro, y al final se mataron. Entonces, es interesante analizarlo desde ese punto de vista. O sea, cómo el romper el pacto de la alternancia nos podría llevar a un quiebre de la estabilidad. Y la estabilidad es la medida de la eficacia de un Estado. Eso es lo que más me ha hecho sentido del texto, mirándolo siempre con la perspectiva de la actualidad y del futuro. Me parece muy interesante porque eh, todas estas reflexiones, lo que decía Marisol, Luz y Jorge en relación a esto último, eh, me parece que habla acerca de cierta vigencia de este modelo empirista de la democracia, ¿cierto? Que habla de la vigencia del subjetivismo ético, de este respetar en silencio para no romper el pacto, de dar validez a las normas eh, desde, desde los sujetos, ¿cierto? Y al mismo tiempo la validez de esta concepción de la eficacia retórica en pro de eh, poder legitimar ciertos discursos de poder. Y en ese sentido, creo que si bien Habermas hace un recorrido por los modelos empiristas de la democracia, hace este recorrido por el subjetivismo ético hasta llegar a su noción discursiva, no es que supere estas nociones, no es que quede un modelo atrás y otro modelo salga adelante, así como a la luz, ¿no? Sino que se van solapando en la realidad todas estas visiones, todas estas concepciones, porque bien lo decían ustedes, las asimetrías están presentes, y bien lo decía Habermas también, recostándose sobre la visión republicana de la legitimidad democrática, de la formación de la voluntad y de la opinión pública. Esta visión republicana que le da valor al consenso cultural, ¿cierto? Sobre una base cultural común. Sin embargo, eso no se da en el vacío, se da sobre también una malla, una red de asimetrías, de relaciones de poder. Y Habermas, cuando trata ese punto, dice que la comunicación vendría a ser la forma de salvar todas estas cuestiones, para vivir en solidaridad en un mundo secularizado. Sin embargo, al menos en el capítulo de la política deliberativa, queda hasta ahí Habermas. No va más allá, un poco quizás a lo mejor sospechando de que no hay solución para esto, en el sentido de que se vuelve a ratificar que este modelo de política deliberativa vendría a ser un horizonte normativo para, como decía Marisol, evitar romper el pacto y en consecuencia caer en el caos. Mm. Sí. Y importante, es un modelo de democracia bien fundamentado, incluso Habermas, ahora me recordaste, él toma los conceptos, las nociones de la democracia liberal y la percepción republicana. Bien, como tú dices, él no está excluyendo estos modelos, él está trabajando sobre lo que ya está. Y bueno, en esto de que también le da el tercer aspecto que es de la democracia republicana, donde dice que hay que apelar a la solidaridad. ¿Por qué? Porque en la democracia liberal se piensa en un bien para sí mismo, en un bien, en el bien privado, que lo que le llaman como que derechos negativos, bien, que son los intereses individuales. Y él une esta concepción con el republicano que pues trata de enfocarse en el bien común y en ese elemento de ser solidario, en esa parte de ser solidario y pensar en el bien de los demás antes de tomar una decisión. Entonces, en este sentido, bueno, yo le reconocería a Habermas y cito a Aristóteles
que Aristóteles decía que el ser humano es un animal político por naturaleza y que todas sus acciones y todas sus deliberaciones deben estar encaminadas al bien común. Entonces, bueno, para resumir, sí, es un modelo interesante que representa un gran horizonte, pero que también representa un reto bastante grande para que realmente pueda Sí. ser, pues, se pueda aplicar tenga validez y facticidad, porque de pronto hay validez y tenemos el caso, por ejemplo, de una constitución política. Hay validez, sí, pero a la hora de aplicarlo, quiénes son los que cumplen la norma? Entonces, en ese sentido, creo que es un reto bastante grande que hay todavía para la humanidad de poder llegar a ese punto. Por eso, en primer momento, dije que era algo bastante ilusorio en estos momentos y que puede ser muy práctico en algunos espacios. Puede ser muy bueno. Yo quería, ya finalizando mi intervención, eh, considerando la época que escribió Habermas esto, que es fines de los años 90, sin asomarse aún al siglo XXI, creo que él eh, no, no pone en el tapete el tema de una sociedad hedonista como la estamos viviendo ahora. Creo que en un cuarto de siglo que transcurrió desde la publicación de este libro hasta ahora que lo estamos analizando, no pudo preverse el nivel de hedonismo. Entonces, que la comunicación, entendida como el lenguaje, como el llegar a los acuerdos, se contrapone con una sociedad que vive para el placer y desde el punto de vista sensorial. Entonces ahí se provoca una brecha muy grande, porque si tú te guías solo por lo que te gusta y lo que te da placer, dejas de lado todo lo que es bien común, dejas de lado todo lo que es participación, te tienen que obligar. Y ahí viene el tema de el deber por cumplir, porque el deber, porque es lo correcto, y el tema de la sanción, el castigo. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que llegar a esos niveles de sociedad hedonista en que estamos actualmente, eh, y que lamentablemente está siendo mayoritario, o al menos se ve más, porque las personas preocupadas de los grandes temas o del bien común no se visualizan claramente como referente. Creo que es un tema que debería darse una vuelta hacia la pervivencia de la teoría, porque así como está planteada en esto, bajo estos parámetros, no estaría funcionando. A mí me parece que es bien interesante cómo estamos cerrando el tema, ¿ya? En una sociedad hedonista, como dice tú, Marisol, individualista, hay ejemplos múltiples que nos muestran que mi espacio es libertad absoluta y me importa poco lo del lado. Pero eso se da también desde la autoridad política, ¿ya? La autoridad política tampoco hoy día está siendo capaz de entender que el seguir la normativa o lo procedimental de la democracia requiere un sacrificio. O sea, si tienen tiempo, en paréntesis, léanse la columna de Carlos Peña hoy día, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó con el tema de la casa de Salvador Allende? ¿Qué es lo que pasó con el tema de los jueces con Dominga, etcétera? Entonces, si bien Habermas no logra visualizar lo que sería un siglo XXI, a mi parecer, ¿ya? Creo que esta es la mejor manera de entender las relaciones humanas, en el sentido de que podemos todavía interactuar políticamente a través de la democracia deliberativa. Si bien con todos los errores que se pueden cometer, es el mejor método que tenemos hasta el momento, no, no existe otro, ¿ya? Y si uno mira la realidad latinoamericana, se encuentra con que es la única manera. O sea, Venezuela es un ejemplo. Venezuela está ahí, digamos, con un presidente que se comió toda la democracia, ¿ya? Se la engulló. Y ahí estamos, ¿ya? Así que yo creo que Habermas sí tiene un punto importante,
que el peso de la opinión pública podría ser el contrapeso para ese tipo de situación. Pero para tener un peso de la opinión pública se requiere una opinión pública con armas para ser opinión pública. Y lamentablemente todos los procesos educacionales, sociales, psicológicos están apuntando en otra línea. Bueno, para concluir yo también, solamente apuntar que efectivamente lo que puede aportar la política deliberativa bermasiana en una sociedad como la de hoy es un horizonte definitivamente de tipo normativo, un horizonte ideal hacia el cual caminar y hacia el cual apuntar para obtener mejores relaciones sociales. Sin embargo, los desafíos son bastante grandes. Eh, la política deliberativa, en definitiva, lo que nos permite es que en el día de hoy los fundamentalismos, las religiones, los hedonistas, todos puedan ser parte del debate público. Todos puedan ser parte de la esfera pública, informal, como la llama Habermas, para poder construir consenso bien común desde, desde la intersubjetividad, ¿no? Sin embargo, el desafío que tiene es que eso no ocurre en el vacío, como dice Habermas. Ocurre sobre un plexo de relaciones de asimetría que son fuertes, que son hegemónicas por parte de los medios de comunicación, también como decían ustedes. Sin embargo, la única manera de salvar la cuestión social en este minuto es que todos pueden intervenir en el debate público, aportando razones válidas para poder apuntar hacia un horizonte que nos permita una solidaridad.